de entrada agradecer la invitación y además felicitar a la universidad por sus 45 años. Digamos, las mesas o como he entendido este ejercicio es, creo yo, comprender qué es esto de la 4T, es decir, es un ejercicio de comprensión de lo que está pasando y ese ejercicio de comprensión de lo que está pasando no pasa solo por suponer que hubo un cambio meramente de partido o de gobierno. Yo estoy entendiendo todo esto a partir de estas mesas y de otros ejercicios de reflexión, estoy entendiendo que estamos en un proceso sí de transformación, sí entiendo que esa transformación y esa modificación de lo que está ocurriendo en la vida pública también está exigiendo cambiar de enfoques, también está haciéndonos repensar a todos los actores, organizaciones de la sociedad civil, academia, en fin, no podríamos dejar de comprender esto sin tener también otras miradas, otros lentes, aproximarnos a las distintas visiones que existen. Y en ese sentido también creo importante que la definición de conceptos y todo lo que habíamos aprendido a lo largo de 10, 15 años, la 4T viene y las desenfoca. De repente hay una crisis, además porque se movió todo lo técnico. Hay una crisis porque de repente todo lo jurídico, lo institucional se desajusta y eso desajusta a todos, porque todos y todas veníamos siguiendo un caminito. Aun cuando sabíamos que ese camino no iba a llegar a lo que nosotras y nosotros pensábamos, lo seguíamos. Y resulta que no, que el enfoque o el punto de llegada se desenfoca también. Yo recojo la tesis del Plan Nacional de Desarrollo que dice, y que creo que no el país, o siento que no todos o no todas lo comparten, pero parte de la tesis de que hay una gran crisis nacional, una enorme crisis nacional social, que ya la sabíamos, ¿no? Desapariciones, muertes, bajo crecimiento, ¿no? Si uno revisa esto del crecimiento, solo crecen 5, 6, 7 estados, y si lo revisa uno más a detalle, son ciertos municipios, y si se va a uno más a detalle, son ciertas ramas, ciertos sectores, y entonces dices, diablos, ¿qué está pasando? Crecimos, sí, crecimos, pero crecimos de esa manera. Y esto, tocado a los enfoques o las perspectivas teóricas, este planteamiento del Plan de Desarrollo Nacional rompe con un primer planteamiento, el desarrollo clásico, ortodoxo, lineal, por etapas, ese que no nos lo creíamos, que también el propio modelo neoclásico rompe, vamos a ir alcanzando en vías de desarrollo, no está. Y esto del desarrollo lo tomo en términos vinculados a lo comunitario, porque muchas veces va la idea de desarrollo por un lado y la idea de desarrollo comunitario por otro, son dos enfoques completamente distintos, y cuando se le lleva al desarrollo económico, ese desarrollo lineal siempre ha estado lejano, distante, incluso tratando de impedir al propio desarrollo comunitario su desenvolvimiento. Después vienen con la idea del desarrollo desigual, ¿no? Crecemos de manera desigual, se acepta esa teoría y de alguna manera la 4T la recoge, pero esta visión de desarrollo desigual es muy instrumentalista. Si hacemos esto, si hacemos esto otro, entonces habrá desarrollo, ¿no? Bajemos la inflación, controlemos ciertos precios, impulsemos la inversión. Por ejemplo, he escuchado mucho el mito de que si hay mucha inversión habrá crecimiento económico. Hay estudios que están demostrando que aunque haya inversión privada o pública, no necesariamente se traduce en crecimiento ni en desarrollo económico. Es una cosa importante. Un ejemplo muy claro es el sector construcción. Si construimos mucho, va a haber crecimiento y empleo. Cuando revisamos cómo está la organización del trabajo al interior de la industria de la construcción, se ha eficientado de una manera tremenda, se construyen edificios
de un día para otro, ¿no? Los han visto, yo creo que todos nos hemos impresionado de eso. ¿Y esto cuándo lo construyeron, no? 2, 3 semanas ya se levantó. La productividad del trabajo en muchas industrias generó desempleos, precarización del trabajo y de repente estuvimos creyendo que necesariamente invertir en la infraestructura genera crecimiento y luego más todavía desarrollo. Habría que ver, habría que ver. El otro planteamiento es desarrollo con un resultado de crecimiento económico, ¿no? Que ese es el del modelo liberal. Si crecemos económicamente, entonces va a llegar el desarrollo. Y resulta que vemos los 30 años y el crecimiento fue muy bajo y el crecimiento fue desigual, no se distribuyó la riqueza, al contrario, se polarizó más esto, se abrió más la brecha, las diferencias llegaron a todos lados, ¿no? En la UNAM, por ejemplo, la diferencia entre ser un profesor de asignatura y un tiempo completo es abismal, ¿no? Sí, ya los he visto también, sí, pero digo, hablo de mi casa para no, vengo de invitado. Entonces, en mi casa se hace, la diferencia es abismal. De hecho, este ejercicio que están haciendo en la UNAM no ocurre, sí ocurre en ciertos sectores, ocurren también, nada más en rectoría, bueno, aquí también está ocurriendo en rectoría, pero es importante. Y el último enfoque que divido del crecimiento económico, esto es una monitoreo ahí porque me puse a revisar la CEPAL, el Banco Mundial y todos estos, y hay dos diferencias en cuanto al crecimiento económico. Uno plantea un enfoque todavía instrumentalista, ¿no? Continuando con la del Día del Desarrollo basado en desigualdad y pero hay otro que me llama la atención, que es el enfoque del crecimiento desequilibrado. Y leo rápidamente, es una de la OCDE que dice lo siguiente: el crecimiento desequilibrado tiene costos políticos en cuanto genera antagonismos entre grupos sociales beneficiados y aquellos perjudicados. La clave de una estrategia exitosa y democrática es que los grupos participen en los beneficios para el desarrollo. Esta perspectiva se acerca más a la 4T. Y es muy cercana a los organismos internacionales. Es muy cercana a un enfoque que parte del desarrollo desequilibrado, pero entonces ese desarrollo desequilibrado y desigual está teniendo un sentido de emergencia. Cuando reviso de nueva cuenta los organismos internacionales, dicen que de cada 3 personas en América Latina, 1 de cada 3 está en riesgo de ser o de caer en pobreza. Y es verdad, uno revisa, un profesor de asignatura está constantemente en riesgo de caer en sentido de pobreza y esas cuestiones ya han sido medidas. Y hay algunos de aquí que seguramente estamos en ese riesgo constante, desde la salud, bla, bla, lo que sea. Y, digamos, considerando este escenario del desarrollo y de las distintas perspectivas, quisiera cerrar con las perspectivas que hay sobre la cohesión social. Y aquí creo que las y los compañeros que han hablado sobre la cohesión social con un constructo mucho más complejo como es esta perspectiva sociológica de la intersubjetividad, que es decir, hay cohesión social en la medida en que ese grupo tiene un fin común, hay una identidad entre ellos, es decir, esa cohesión social no está planteada en el Plan Nacional de Desarrollo y tampoco tendría por qué estarla, pero sí ver que hay dentro de nuestra realidad gente, personas, grupos que tienden a ver la cohesión social o la inclusión social como algo más intersubjetivo que meramente material, como es la segunda perspectiva de la cohesión social, que es más instrumentalista, ¿no? Si te doy la beca, te incluyo, si te doy esto, se incluye, y entonces es una cohesión social mediada por el mercado o por el Estado, y allí cambia si el Estado te ofrece la inclusión o si es el Estado el que te la ofrece, y creo que actualmente, por las condiciones, la 4T está tratando de abrir la idea de lo público con lo privado, no solo esa idea de lo que decía Andrés Manuel hace poco en la mañanera de la participación del Teletón, mucha gente brincó y cuando me pongo a revisar cuántas clínicas hay de rehabilitación en el país son nada.
son pequeños espacios, que los que hay, ¿qué se va a hacer? Si no contamos con cierta infraestructura, cuando uno revisa las estadísticas de la infraestructura pública y privada en México, las dos están terribles. Entonces, sí creo que la invitación es a cómo va a ser esa relación público-privada y a que no necesariamente tenga que ser no público, no privado, solo privado. Creo que nos invita a renovar eso. Y terminando con esto, hay una idea también de la cohesión social en términos de mundialización, crisis y cambio constante, urgencia. De repente el cambio climático, de repente los desastres naturales van a modificar toda la idea que tengamos de inclusión y exclusión y nos la va a modificar de un rato para otro. Sabemos muy bien que hay zonas que llovió tremendamente y todo lo que se haya hecho por años se puede ir rápidamente por la borda. Entonces, la crisis es mundial, es ecológica, son muchas más y creo que la 4T, al menos a diferencia de otros, está tratando de entrarle y esos los riesgos, pues creo que tenemos que correrlos juntos. Y en mi siguiente intervención diré cómo podríamos hacerlo. Muchas gracias. Hacia varias líneas. Yo recuerdo al menos una frase de Bauman, donde dice que la cohesión tiene que ver con un lugar cálido, un lugar cómodo, un lugar hasta acogedor, ¿no? Y eso es lo que justamente estamos discutiendo, ¿no?